Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas al podcast Un sector, una voz, esta nueva edición del videopodcast del sector de la distribución profesional de cerámica, material de construcción, fontanería y climatización. Hoy tiene por título ¿Por qué compra el profesional en las grandes superficies? ¿Y por qué compra en la distribución profesional? Y tenemos un panel de lujo que mi compañera Rocío nos descifrará, pero antes vamos a poner un poco de contexto. Hace cerca de 20 años se estrenó el documental Super Size Me, que venía a decir cómo las grandes superficies, ¿no? Las grandes cadenas pueden llegar a moldear los hábitos alimenticios de las personas. Quien dice alimenticios dice los hábitos de consumo. El hábito alimenticio de un profesional es su cesta de la compra, ¿no? Que en virtud de su segmento de actividad pues lo compone unos productos u otros, ¿no? ¿Y qué pasa cuando este modelo de distribución se aplica al segmento de fontanería, clima, material de construcción, cerámica, etcétera? ¿Qué pasa además cuando grandes operadores ya no solo buscan capturar esa demanda final de bricolaje, sino que se orientan de forma clara hacia segmentos de profesional, primero pequeño, y ahora ya estamos viendo alguna gran superficie que está desarrollando lo que en el argot del sector es el comercial de calle, que va a por proyectos de construcción, promotores, etcétera, ¿no? Estos operadores combinan modelos de comunicación muy persuasiva con soluciones fáciles, cuando una solución técnica en un mercado cada vez más complejo pues no siempre es tan fácil. Por lo tanto, lo que se provoca es, por una parte, la erosión del precio o la fijación del precio y soluciones alineadas con este precio que son pues básicos, ¿no? Que podríamos llamar productos básicos. Y aún así, sobre el segmento con más penetración hoy en las grandes superficies, que son aquellas empresas profesionales de bien autónomos o de 1 a 9 empleados, vemos que todavía la distribución profesional sigue dominando en términos de cuota de bolsillo este mercado, pero esa dominancia seguramente, si tuviéramos datos de hace 10 años, sería mucho mayor que la que es ahora, ¿no? ¿Qué busca realmente el profesional? Pues precio, es comodidad, es un asesoramiento experto, son servicios que le faciliten su trabajo y que le ahorren dinero en tiempos, por ejemplo, y lo más importante, cómo puede la distribución profesional adaptarse sin perder su esencia. Y así, Rocío, te doy ya paso. Ahora me toca, los habéis visto ya por aquí, pero bueno, vamos a poner nombres y apellidos a las personas que nos acompañan para este episodio tan interesante y sin duda tan importante para el sector, ¿no? Por un lado tenemos a Carlos Mínguez, él es director de Relaciones Externas y Desarrollo de Negocio en GFK Nielsen. Y precisamente desde este puesto pues has estado al frente del estudio del profesional, ¿no? que habéis hecho para Andimac. Efectivamente. Es economista de formación con un doctorado en marketing, del que solo le falta la tesis, ¿no? Si no me equivoco. Y ya, también tiene... La falta de tiempo no nos permitía más cosas. Ya. Con un máster también en dirección de empresas y una diplomatura en investigación de mercados. Dice que no conoce el miedo escénico, ¿no? Te encanta hacer presentaciones y además se te da muy bien, cosa que pudimos comprobar además en el último persona. Y disfrutas además del reto de hablar en público. Se confiesa inquieto y curioso por naturaleza y pero que muy futbolero, que además eres parte del comité asesor de la Junta Directiva del Levante, ¿no? Sí, exactamente. Pues, sí, muchas gracias. La granota. Sí, bueno, yo la verdad que soy una especie un poco rara, soy granota, pero también me gusta el Valencia, no tengo un problema de unos con otros. Bueno, Lo que pasa diplomático. No estamos en un podcast de psicología. La relación con la directiva hace que ahora esté asesorando en el Consejo Asesor del Levante, sí. Perfecto, pues bienvenido, muchas gracias por atender nuestra invitación. Tenemos a Carlos, director del estudio, y hemos invitado también a dos periodistas, uno muy vinculado al mundo de materiales y otro al mundo de clima, para que nos den también su visión, ¿no? sobre este tema. A mi izquierda tengo a Ramón Capdevila, él es periodista y editor de publicaciones Canal Construcción, que edita la revista El Informatiu, y una edición en portugués, que esta te voy a dejar a ti que digas el nombre. En portugués. En portugués. El Jornal dos Armazéns. Perfecto. Con una trayectoria siempre ligada, ¿no?, a la prensa sectorial. Comenzó su carrera en medios especializados en transporte internacional y aduanas
y desde hace 15 años ya se dedica a la información sobre la distribución de materiales de construcción. Lector aficionado de filosofía y apasionado por los viajes. Tanto es así que estuviste un año sabático recorriendo África, ¿no? Has cruzado el desierto con una caravana de tuaregs. A mí aquí me das muchísima envidia. Bueno, yo pienso que en los convenios colectivos tendría que haber como mínimo un año sabático cada 10 años. Estoy de acuerdo. Posiblemente el rendimiento que tanto se ha hablado laboral subiría bastante. En cualquier caso, sí, fue una suerte poderme acoger a ellos. Muchísimas gracias. Y por último también nos acompaña Javier Espada. Él es periodista de formación y director del área de climatización y confort en CEDE Comunicación. Su trayectoria profesional lo ha llevado a trabajar en prensa escrita, televisión y radio, consolidando una visión amplia del mundo de la comunicación. Entre sus logros, proyectos que ha llevado adelante, pues Javier destaca la creación de los premios C a la excelencia en la distribución, un reconocimiento clave en su sector. Y a nivel personal, pues eres un apasionado de tu pueblo, ¿no? Villacañas, en Toledo, y también muy aficionado a los toros. Pues bienvenido, Javier, y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, Rocío, Sebastián, por la invitación, ¿no? Por supuesto, Andy Magno, por esta iniciativa, por este videopodcast. Ya se convierte en videopodcast, un sector, una voz, que yo creo que es un espacio que nos ayuda más pues, a reflexionar, ¿no? Hacia dónde va el sector. Son espacios que hacen mucha falta y que, bueno, pues seguro que nos ayudarán a, bueno, pues desde nuestros diferentes ámbitos poner ese granito de arena para seguir sumando y, bueno, pues seguir ayudando a que el sector evolucione. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rocío, muchas gracias, Ramón, Javier y por supuesto Carlos. El programa de hoy es el primero de unos que vamos a ir desarrollando para profundizar en los datos de un informe, que es el informe que se realizó en conjunto con GfK Nielsen, que es el estudio del profesional de la construcción, fontanería y climatización en España, centrado en profesionales bien autónomos o bien micropymes de la construcción, que es el segmento donde más atacan y mayor penetración tiene el concepto de gran superficie. Y por eso, pues bueno, hoy vamos a tratar de hacer con nuestros invitados un recorrido general y luego en próximos episodios pues ya bajaremos en algunos de los casos. En el informe se destaca, Carlos, que el canal profesional sigue siendo el principal punto de compra, pero que las grandes superficies van arañando espacio, ¿no? ¿Qué estrategias crees que pueda adoptar la distribución profesional precisamente para frenar o revertir esta tendencia, además aprovechando tu conocimiento ya no tanto del sector, sino del mundo de la gran distribución, cuyo modelo es semejante en todas partes? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenos días. Estamos aquí, ya no sabemos ni qué momento estamos. Buenas noches, depende de cuando nos escuchen. Depende de cuando nos vean. No tenemos ningún problema. Mira, verdaderamente tenemos que tener en cuenta que los compradores de productos de material de construcción son personas. Entonces, como personas, su forma, sus hábitos, su caracterización guarda un referente a lo que guarda la sociedad en España. Entonces, sí que es verdad que hay determinados productos que nunca compraríamos en una gran superficie. Se me ocurre pensar en un traje de boda cuando te vas a casar. Entonces, ahí buscas a alguien especializado que te asesore y te recomiende. Y, por otro lado, la gran superficie lo que hace es abastecerte de aquellas cosas como más livianas, como más rápidas, como facilitando la compra en cuanto a rapidez. Entonces creo que para el sector de la construcción la distribución debe tener en mente eso, que estamos tratando con personas y que hay que tratar de acomodarnos a su evolución o a su caracterización como personas. Que además está en una fase de evolución importante porque por una parte el sector, la parte de los profesionales, la sociedad española envejece, entonces hay una parte que abandona el sector y por otra parte no hay relevo generacional natural y viene gente de fuera, a lo cual también por defecto tienden a ir porque no tienen arraigo, no tienen conocimiento este tipo de superficies. Sí, luego podemos ver si quieres un poco cuáles son los factores que determinan la compra en un establecimiento u otro de los profesionales. Entonces lo podemos ver y veremos cómo en qué cosa está más cercana la gran superficie y en qué cosa está más cercana el distribuidor especializado o profesional. Y en vuestra visión, Ramón, Javier, Ramón, ya que te tengo primero, para empezar a hacer introducción, y vosotros que estáis en contacto diario con distribuidores de todo el país y veis la óptica, los toros desde otro tipo de barrera, nosotros lo vemos desde una, vosotros desde otra,
¿Cómo veis que percibe la distribución, el almacén medio de distribución, bien sea de materiales, bien sea de clima y fontanería, la presión que se puede estar dando por otros operadores, desde grandes superficies a otro tipo de operadores, con una fuerza y un músculo financiero que, por supuesto, les hacen ganar cuota de mercado? A ver, desde la perspectiva única de lo que es materiales de construcción, y ahí me centro, si puedo citar marcas de competencia, o gran superficie, de acuerdo. Tú eres libre de tus palabras y dueño de tu silencio. Para el almacén de materiales de construcción, la gran amenaza es Obramat, sin duda. ¿De acuerdo? Obramat entra en España en el 2005 aproximadamente y en el 2008-2009 toma una decisión estratégica fundamental, que es centrarse y orientarse exclusivamente al profesional. En el 2009 ocurre esto. Cuando entra en España todavía había un formato, un modelo más ambiguo, donde quizás, de hecho, su nombre lo indica, pasa de Bricomar a Obramat. Esto ya es toda una declaración. Han cambiado la genética. En 2009 hace la gran apuesta estratégica de ir a por el profesional. Esto sumado a lo que tú y yo muchas veces hemos hablado, que pasamos de un mercado de obra nueva a un mercado de reforma, ahí se junta como una especie de tormenta perfecta que hace que en esos momentos la gran amenaza sea Obramat. Si a esto le añades otro elemento que para mí es fundamental cuando hablamos de distribución profesional, es la excesiva atomización que existe y una muy difícil concentración que puede haber. ¿Vale? Atomización, porque así yo calculo que habrán unos 4.000 almacenes. Insisto en lo de materiales de construcción, no fontanería, no climatización, unos 4.000 aproximadamente. Y si entendemos por concentración que estén en grupos, bueno, digamos que es una concentración ya muy alta. Pero para mí concentración es, bueno, unión, fusión, crecimiento inorgánico, etc. Y esto es muy difícil por el tamaño de las empresas. Dos datos. Obramat facturó en el 2023 1.700 millones de euros. En un ranking publicado por mí que ponía top 3 millones, de esos 4.000, solamente hay 363 almacenes que facturan más de 3 millones. Y si sumas la facturación de estos 363, suma 3.200 millones. Obviamente, facturamos más que la gran superficie, pero los datos son engañosos. En ese sentido, veo complicado, mientras exista esta atomización, que la distribución profesional pueda de alguna manera equilibrar sus resultados. De hecho, y para terminar así, en las zonas donde no hay grandes superficies, el almacén trabaja con mejores márgenes, en un mercado más ordenado, y con lo cual, pues digamos que tienen menos problemas. En la medida en que aterriza ahí en su zona de influencia una gran superficie, se descontrola todo un poco. Bueno, y solo has abierto un mundo, ¿eh? Claro, porque sí, claro. Yo estaba mirando unos datos de un informe que estamos ultimando, y Obramat del 19 al 23 ha crecido casi un 105%, sobre 1.100 empresas del sector íntegro fontanería, íntegro materiales, con un tamaño de facturación de 1 millón de euros o más, porque ya hace menos, ¿no? El crecimiento medio ha estado en el 45%, pero la mediana se ha quedado en el 34% sobre un incremento de los costes del 30%, ¿no? Entonces vemos que hay un proceso de concentración. Y luego hay un dato muy curioso en las grandes superficies. Una gran superficie, solamente por el mero hecho de estar ahí y abrir, sin hacer nada, ya vende. Un porcentaje de sus ventas sin hacer nada. Simplemente levantarse cada mañana, ir allí, levantar la persiana, entre un 3, un 4, un 5%, sin hacer nada ya vende. Sin ninguna acción de marketing. Ahora luego hablaremos de eso, pero vamos a darle, sí, porque has dado un tema para mí clave, que ahora hablaremos de por qué comprar en gran superficie. Sí, claro. Javier, ¿cuál es tu puesta en contexto? Bueno, muy de acuerdo también con algunas cosas que apunta tanto Ramón como Carlos, pero en el tema de la climatización y fontanería, yo destacaría que los distribuidores tradicionales han tardado demasiado tiempo en reconocer a estas grandes superficies como auténticos competidores, ¿vale? Sí que es verdad que lo han terminado haciendo desde hace unos años hasta ahora de manera más decidida y han incluso acelerado, ¿no?
la implementación pues, de estrategias propias del retail, ¿no? Y viceversa, ¿no? Pues hablamos de e-commerce, hablamos de autoservicio, hablamos de omnicanalidad, ¿no? Es cierto que, bueno, Ramón hablaba de Obramat, pero como gran amenaza, ¿no? Pero es cierto que también hay otros actores que están atacando directamente al profesional, al instalador profesional, ¿no? En el sector de la climatización, bueno, sabemos que Bigmat pues es la nueva central de compras de Ixos de Alco, que Brico de Pot pues también está poniendo cada vez su punto de mira más en el profesional. Incluso Leroy Merlin se incorporaba, esto ya hace unos años, hace 3 o 4 años, a Agremia, ¿no? Que es la Asociación de Instaladores de Madrid, ¿no? Y bueno, nosotros dábamos hará aproximadamente un par de años una noticia, una publicación que tenía un gran seguimiento, ¿no? Y era que IKEA, ¿vale? Había puesto en marcha un proyecto piloto en Suecia de venta de bombas de calor, ¿vale? Con la intención de, bueno, pues trasladarlo a otros mercados y también al español, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que con todo esto la distribución tenga muy claro, identifique cuál es el valor añadido que puede aportar al profesional, ¿no? Y, bueno, pues a partir de aquí empiece a trabajar sin perder el foco en ese valor añadido que para mí es fundamentalmente ese asesoramiento técnico, esa cercanía al cliente, al profesional y ese acompañamiento también durante todo el proceso de compra, porque quizá en el que va a comprar a la gran superficie, oye, pues adquiere ese material y bueno, pero en la distribución profesional, en la distribución más tradicional, no es así, hay un seguimiento de todo ese proceso de compra, ¿no? Es fundamental que la distribución entienda qué es lo que aporta como valor añadido, ¿no? Que a partir de ahí lo siga reforzando, ¿no? Y oye, está muy bien también incluir el autoservicio, adaptarse un poco también a las nuevas exigencias del mercado que van impuestas también un poco por la evolución de la sociedad. Hablaba Carlos, ¿no? Ahora, por ejemplo, la inmediatez, ¿no? La inmediatez es, yo creo que una de las cosas que más valoran los profesionales hoy en día. Quieren el producto y lo quieren. Si te parece, ya. Javier, vamos a ir entrando, sí. Vamos a ir articulándolo un poco y ya hemos visto que, bueno, hay una visión, digamos, comparada de dos sectores, pero que al final se unen en que la gran superficie, formatos desde Obramat. Sí, un pequeño matiz. En fontanería está más ordenado. Hay menos actores. Y el propio sector, está más ordenado. Cliente de, digamos, almacén de fontanería y cliente de, digamos, al toque para entendernos, ¿de acuerdo? En nuestro caso, en materiales, está todo muy mezclado. Hay mucha más cantidad, pero las referencias son las mismas. El formato, el modelo, es mucho más grande, pero es lo mismo. Ahí también se ven en el estudio, sí, y ahora vamos a ir bajando. Y ese es el problema que tenemos con respecto a otros sectores. Un primer caso, Carlos, es que aparece, es que, bueno, prácticamente el profesional compra de forma inequívoca en uno o en otro canal, cuanto más mayor, pues más adulto, ¿no? Se compra porcentualmente más en la distribución profesional que en la gran superficie, pero cuando nos vamos de 40 años para abajo, pues el 100% compra en un sitio y el 100% compra en el otro, ¿no? Lo importante para mí es la deriva del gasto, ¿no? ¿En qué crees que es? Ellos dicen que esa distribución media del gasto por establecimiento, suponiendo que más o menos se va a lo mismo y se compra por unidad de compra lo mismo, el 75%, es decir, el 80%, y voy a quitarme las gafas para ver, el 85% de las compras representan el 75% del gasto en distribución profesional, mientras que el 70% de las compras representa el 25% del gasto en gran superficie, ¿no? Ahí yo creo que se puede tirar mucho del hilo de lo que hay detrás de. Es muy importante tener en cuenta un factor, y ese factor es la costumbre, ¿vale? No me importaría equivocarme, pero la gente más joven tiene más costumbre de ir a comprar grandes superficies y a veces va acudiendo a grandes superficies de forma automática, casi sin reflexionar. Pero luego aquí sí que tenemos que pararnos a pensar en este sector que tenemos, como decía Javier, una profesionalización. Cuando yo quiero ir a comprar algo que me importa, que me preocupa y que me dan un buen servicio y que me lo proporcionan, si queréis podemos valorar que, bueno, me voy pensando las cosas
cosas que decía Ramón, por ejemplo, las grandes superficies lo que sí que te hacen es una labor de, por un lado, de comunicación muy fuerte y por otro lado, de estudiar a su cliente. El que sea, si su cliente es el bricomaníaco o si su cliente es el profesional. Entonces, mira a ver cuáles son las cosas que más falta le hacen o que menos falta le hace. Y yo, si tuviera que diferenciar del almacén profesional a la gran superficie, es que la gran superficie, porque tiene más presupuesto, porque tiene más capacidad, por lo que quedamos, sí que está más pendiente de un poco de esas labores, llamemos marketingianas, de adecuar, de que hay un aspecto que se conoce como relevance set, que es lo que te viene a la cabeza cuando tú necesitas hacer una compra. Entonces, si a ti te están machacando con Coca-Cola, 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 llegas a un bar y cuando dice que quieres, dices Coca-Cola y a lo mejor antes de que te hayan servido, dices, ostras, pues había pedido una cerveza, pero como en comunicación te salta de forma casi automática. Entonces, por ahí sería bastante importante. Lo que decía en la anterior pregunta, hay 4 aspectos básicos de cara al comprador, sea de donde sea digamos que si estamos hablando de ya gente, pues a lo mejor extranjera, que no se lleva tan bien la interlocución con un vendedor, pues le es más fácil una gran superficie porque busca el producto y lo compra por su cuenta. Sea la persona más mayor que lo que le gusta es una relación de amistad con el vendedor y que además de hacerle el pedido, charla, comenta cosas de fútbol, hace lo que hace falta. Es decir, hay que ver las casuísticas, pero hay 4 factores que son básicos. Precio, más que precio yo hablaría de relación calidad-precio. Servicio, es muy importante el servicio, disponibilidad de stock y comodidades. Y cuando hablo de comodidades hablo que te sirvan a domicilio, que puedas aparcar fácil, que incluso hasta que te financien. Fíjate que una de las principales ventajas que mostraba el almacén profesional respecto a la gran superficie es que el almacén profesional te financia, pero es que en cuanto lo estudie la gran superficie te va a financiar. Hay cosas en las que no se puede luchar. ¿Dónde se puede luchar? Donde decía Javier, más servicio, más predisposición al cliente. Cuando te hace una compra, hacerle un seguimiento de esa compra, que se vean queridos. A partir de ahí, junto con una concentración, como decía Ramón, es como se puede conseguir una mayor captación de ese cliente. ¿Y la ubicación? Sí, por eso decía que la comodidad hablo de la ubicación, financiación, capacidad de... Yo creo que la rapidez es básica. Es decir, si voy a comprar algo, digamos que me hace falta comprar 2 tubos, pues a lo mejor si sé y los tengo localizados en la gran superficie, voy, los cojo, me cobran y me voy. Y si voy a un distribuidor profesional, a lo mejor no tiene esa rapidez. Y por ejemplo... decir una cosa, horario, es importante. Porque hasta ahora la gran superficie en construcción basaba su estrategia en 3 pilares. Muchas referencias, siempre en stock y mejor precio. Y desde hace relativamente poco ha añadido horario. Y tú hablas con muchos clientes, perfiles de clientes del almacén, que el perfil de cliente del almacén es el señor que hace reformas, que tiene con mucho 2 o 3 cuadrillas dando vueltas por ahí, y te dice, no, es que para mí el horario es muy importante porque salgo de la obra, ya voy a cargar, me voy para casa y por la mañana siguiente ya voy directo a la obra. No como hasta ahora que lo hacían por la mañana antes de ir a la obra. Pero que si lo piensas, Ramón, eso pasa en el sector en construcción, pero si lo piensas en mercados municipales, si lo piensas, es todo lo mismo. Prácticamente es la filosofía de funcionamiento es esa. Y para terminar un poquitín, las grandes superficies, desde que abren hasta que mueran, cuando sea, no lo sé, no paran de invertir. La distribución profesional no puede invertir. Mentira. Si no se concentra. Un pequeño porcentaje ya lo está haciendo. De alguna manera es la primera vez en mucho tiempo que la distribución profesional crece inorgánicamente. Nunca antes había ocurrido. Lo que ocurre es que pasa en muy pocos actores que son capaces de poder crecer inorgánicamente. Claro. Yo creo que siguiendo el tema que plantea Ramón, yo creo que la orientación en el futuro para competir de tú a tú con estas grandes superficies pasa por ahí, pasa por la concentración. Sin duda. Pasa por pues que el mercado español se parezca o se asemeje cada vez más a los mercados europeos también de la distribución, ¿no? En los que, pues hay una excesiva, una excesiva concentración, ¿no? El otro día, tenía la oportunidad de entrevistar a el CEO de Grafton Group, que es esta empresa de materiales de construcción que ha comprado recientemente Salvador Escoda, ¿no? Aquí en España, y me decía, claro, es que lo
quien más me llamaba la atención del mercado español es esa excesiva atomización, ¿no? Que nada tiene que ver con Europa. Pero claro, perdón. No, muy rápido. Tú hablas con almacenes, yo hablo todos los días, y resulta que la media está en 1,5 millones. El almacén lleva las cuentas la señora del gerente. El cuñado está por allí. El almacén B, el cuñado lleva las cuentas y la novia del hijo, no sé qué. Esto es imposible concentrarlo. En el fondo, tú lo decías antes, las empresas son personas. Por la tipología y peculiaridades del sector, la concentración, insisto, es muy, muy, muy difícil. Hay un elemento importante ahora que es el cambio generacional. Los almacenes se enfrentan a un cambio generacional. Bueno, pues los que no pueden hacerlo, para bien del sector, y esto quizás políticamente muy incorrecto, quizá mejor. Yo creo que hay dos aspectos que hay que tener en cuenta. Con la concentración se puede ser competitivo, pero te conviertes en una gran superficie más, pero de profesionales especializados de distribución. Y luego, los muy atomizados, que es imposible el poder pertenecer a una agrupación, a una consolidación, su única salida es ser una especialista absoluto de un producto o dos, no ser generalista. Es decir, si yo hago las mejores magdalenas de todo Madrid porque tengo una caracterización, tengo una forma, me da igual que pongan 3 franquicias de panadería delante. ¿Por qué? Porque al final van a venir a comprar mis magdalenas porque el pueblo o los consumidores entiende que soy el mejor en ese tipo de abastecimiento o de servicio. Son las únicas posibilidades de poder competir en ese sentido. Y una cosa que cuando llegaban las grandes superficies a España, la distribución profesional decía que, hablo en primera persona, nosotros éramos mejores conocedores del producto que ellos. Yo no sé si esto es así. Las grandes superficies son unos frikis del producto. Cuando se especializan, ya buscan especialización en su categoría. No, lo que pasa con las grandes superficies otra cosa es que el personal que la vende... profundidad de surtido. Claro. Y a veces se pone poco el foco en el punto de venta. Pero hay un tema que sale aquí que muchas veces, claro, lo que me pica es donde me rasco, pero es así. El punto de venta es un espacio físico que no se mueve, no es dinámico. El cliente es dinámico, el cliente puede trabajar hoy a 5 kilómetros y mañana a 45. Tú has comentado, Carlos, que las grandes superficies invierten en comunicación, ese es su punto fuerte, ¿no? Su músculo financiero lo meten en comunicación y acaparan ya la atracción del mercado. Luego comunican y saben a quién cambiar, pero también invierten mucho en localización. Y ellos, cuando obviamente no van a un pueblo perdido en una sierra, pues van a flujos de forma de transición, de tránsito de poblacional de como mínimo 50.000 habitantes. A partir de ahí, su ubicación la tienen muy clara. Y eso a mí es una gráfica que me llama muchísimo la atención, porque claro, si tú eres un profesional que hoy trabajas en la zona sur, pero dentro de semana estoy en la zona norte y mi almacén de referencia está en la zona sur, no me es cómodo ir a comprar. Entonces, lo que más valora el profesional como grado de cumplimiento de la gran superficie, por encima de sus expectativas, está por encima de 100, no es el precio, es la ubicación, que es comodidad. Es ahorro de tiempo y es ahorro de dinero. Entonces ahí entra ya un factor importante. Es lo que hablábamos, son personas, las empresas son personas y los compradores y los profesionales son personas y nadie es fiel. Vamos a olvidarnos de lo que es la fidelidad. Yo puedo ser fiel cuando tengo un servicio que me recompensa, claro. Que a lo mejor esa ubicación no es buena, pero me recompensa el que sé que, me lo invento, que me van a devolver el dinero o que me van a asesorar correctamente. Entonces hay que pensar y tener claro los factores que determinan el que una persona vaya a comprar o no vaya a comprar. Sí. El almacén, en el fondo, no deja de ser un negocio de proximidad. Arreglado en el territorio desde hace muchos años. Difícil, y los clientes son fieles. De hecho, cuando vas a ver almacenes que les han abierto al lado una gran superficie, básicamente te dicen, no, en principio clientes no voy a perder. Lo que sí me dicen es, mira, el precio. Es decir, el precio no es importante. Pero tampoco van a perder el cliente por eso. La pregunta es, que no ha salido todavía al debate, ¿el futuro cliente del sector quién es? ¿Quién será?
Que los futuros clientes ya no son fieles porque son nuevos. Bueno, son como los de ahora, pero lo que ocurre... El debate está aquí, porque de la misma manera que se jubilan los propietarios de almacenes, también se jubilan los albañiles. De alguna manera, ¿no? Y quienes se están quedando con el negocio son gente que ha venido de fuera, que a lo mejor se han sentido muy atraídos por la gran superficie, han comprado en condiciones de igualdad, porque no todo el mundo compra en efectivo y han sido tratados, pues bueno, como en un supermercado, todo el mundo es tratado igual. Y yo creo que has puesto el dedo en la llaga de cómo se tiene que recomponer. Pero tú fíjate, Sebastián, cuando se pone un supermercado en una zona, hablemos de un Mercadona, casi automáticamente surgen 2 o 3 tiendas especializadas, bien de frutas y verduras, bien de carnes y tal, porque hay cosas que la gran superficie no tiene la capacidad de dar. Normalmente viene con servicio, porque aquí estamos hablando de un no perecedero. Si fuera un perecedero sería otro tema. Pero sí que es verdad que hay una evolución en la sociedad. Es decir, antes de pandemia había unas compras online, pero era una cosa del 10%, el 15%. Después de pandemia, de no perecederos, las compras superan el 60% del total compras. En algún momento llegará la construcción. O sea, en algún momento habrá ya lo hay, subastas de precios donde concursan por internet para una obra específica, todo el abastecimiento, y te lo llevan a domicilio una empresa de Vigo que te va a servir en Málaga. O sea, no tiene ningún problema. Porque ya muchos años es una evolución. Lo que pasa es que en este sector tiene unas dificultades que lo que no llegas es al menudeo, digamos. No, que es donde... y luego están los costes de ese que me compensa. Sí, pero ahí tengo que llegar a tiempo, porque una obra tú tienes que prever. Eso es. Y teniendo en cuenta cómo puede evolucionar la construcción, que ahí sí que yo no tengo ni idea, se está hablando ya de construcción industrializada, etcétera, etcétera. Y además teniendo en cuenta que el futuro económico del almacén no pasa por la obra nueva, sino que pasa por la reforma, pues bueno, pues no sé yo cómo puede evolucionar. Es decir, el almacén, de las 3 áreas que tiene de facturación, la gran mayoría donde factura más es en la campa, es en el polvo, vulgarmente dicho. El polvo no tiene futuro. Si no vendes mucho polvo... Eso es escala. Efectivamente. No tienes escala, tienes que ir a polvo con valor añadido. Y tendrá una barrera. Con lo cual, lo de la especialización, ¿cuál? No lo sé. Entonces, pero es el futuro. Y ahí entra la formación. Ahí voy. Porque al final tú ya no vendes producto, tienes que vender todo lo que el producto... No es producto, es servicio, ya no vale esa formación que te da el fabricante de esto es un vaso. Por eso decía lo de la concentración, porque eso, ¿quién puede hacerlo solamente? Los hijos de los que montaron en los años 60 el almacén. Hay un modelo en Italia que es muy interesante, que es precisamente en Milán, lo trajimos al Congreso y este año vamos a ir a verlo, que claro, eran un grupo de empresas pequeñas, ahora ya son más obviamente, pero en su momento eran 5, facturación media de 2 millones de euros, por lo tanto podemos decir que eran empresas pequeñas que tenían el problema de cuando llegó Obramat allí, y Leroy también se implementó en la zona de Milán con fuerza. Lo que hicieron es, oye, pues vamos a crear una central de venta. Y les ha funcionado, están ahí y está muy bien. ¿Y qué han hecho? Pues yo solo tengo un punto de venta en la zona sur, pues me alío con uno del norte. Claro, eso es un cambio de chip. Vamos a compartir clientes y cuentas de clientes. Y entonces ya al cliente que está en la zona norte ya puede ir al punto de venta del norte, aunque no sea el mío, y ya no va a Obramat. Ya va, ¿por qué? Porque ya... Yo creo que para eso, ¿no? Y lo comentaba también antes Ramón, es muy importante profesionalizar también los procesos de las empresas familiares, ¿no? Que se han venido haciendo de aquella manera hasta ahora, oye, pero ya a partir de aquí ya eso no vale, ¿no? Si queremos... La clave de este grupo fue centralizar tecnológicamente todos los procesos. Eso fue primero, pero en 2 años para montar una visión, como decía Ramón, al final es una concentración. Sí, pero para eso hay que tener también, oye, pues ese compromiso para aportar datos, ¿no? Que sensibles, que esto es un tema que, oye, a muchas empresas pequeñas y familiares les cuesta mucho. Es visión de largo plazo, claro. El relevo generacional. Vino a través del relevo generacional esto. Salvando distancias, y si me equivoco, que me perdonen, esto es lo que intentó o hizo Grupo 7. Grupo 7, es algo parecido a lo que hizo Grupo 7. Sí. Es diferente, desconozco el sector, pero es una fusión, esto no es una fusión, son empresas independientes. Es un consorcio de empresas.
o sea, es la creación de una empresa. Claro, no, es distinto. A partir de diferentes almacenes familiares. Pero efectivamente, oye, pues hubo un proceso sensible de aportar información que costó mucho, que costó mucho, pero efectivamente por esos procesos que ya se venían y que estaban instaurados y que se venían haciendo durante años. Lo que está claro es que no es algunas más de 100 años. Es diferente. Está claro que no es un proceso fácil. Hace 20, 25 años se crearon los consorcios de exportación donde se juntaban varias empresas para unirse y poder exportar. Aún quedan algunos por ahí y funcionan. En Milán, en Italia, está Ferritalia, que funciona muy bien, sobre todo fabricación china, venta, etcétera, lo pueden hacer bastante bien. Pero el problema es la mentalidad. El cambio de mentalidad. Es la mentalidad, es el asumir, decir, como sigas así vas a morir. Si no quieres morir, tienes dos opciones. O especializarte en un producto, ser el mejor de toda la ciudad y que la gente de cualquier sitio de la ciudad venga a ti, o unirte a competidores tuyos o asociados tuyos a partir de ahora que te permitan ser más competitivo. A no ser que seas un distribuidor muy de nicho, muy especializado en determinadas soluciones, ¿no? Quizá ese es el único recorrido yo que les veo a estos almacenes que, oye, todos sabemos que hay muchos almacenes que tienen solo un punto de venta, que siguen, que continúan y que ahí están, ¿no? Bueno, hay modelos que son interesantes sobre lo que comentabais del relevo y del profesional. Una cosa que llama la atención del estudio es que cuanto más profesional es la categoría por la que se trabaja, mayor es la vinculación en la distribución profesional. El fontanero que trabaja con fontanería y sobre todo equipos de climatización está más vinculado a la distribución profesional que el albañil. Y dentro del albañil, pues el que tiene una línea de aislamiento respecto al general, es mucho más carne de cañón, por así decirlo, de la gran distribución. Y esto nos tiene que hacer reflexionar porque eso vincula... Es que es básico hablar el mismo idioma. Entonces, por eso el distribuidor profesional el profesional quiere trabajar con el distribuidor profesional. Cuando tengo que comprar un producto, yo siempre lo digo en el sector de la moda, si yo me quiero comprar una camiseta de la marca tal, que sé la talla, que lo sé todo, no voy a ir a una tienda, voy a comprarla por internet porque siempre me va a ser más económico y encima me lo llevan a casa. Ahora, si yo necesito un personal shopper que me diga a ti lo que mejor te sientas este tipo de prenda, lo que te sientas esto, voy a ir a la tienda a que me asesore y que me diga lo que hay. Entonces, en ese aspecto es básico para que el profesional quiere ir al distribuidor profesional, sobre todo para resolver problemas, para que le dé formación, para que le explique, para muchas cosas de ese estilo. Y en que lo comentaba Ramón antes, ¿no? Pues es que hay problemas que hay unos que se van y otros que están viniendo y que por defecto van a las grandes superficies, que es lo que conocen por la comunicación que comentaba Carlos y por otras cosas que ya hemos comentado. ¿Qué creéis que se podría hacer para que estas personas que nacen en el sector vinculados a un determinado formato comercial, por razones que ya hemos expuesto, qué se puede hacer para atraerlos? Porque cuanto menos profesionales tengamos, menos clientes tendremos, y cuanto más seamos capaces de generar un ecosistema donde la percepción, la autopercepción y la percepción de cualificación profesional sea mayor es la vinculación al canal profesional. No lo sé. Yo lo supiera, montaría un almacén. Hombre, Él decía especialización, es un aspecto, pero yo pienso que en líneas generales, el distribuidor profesional piensa poco el punto de venta. ¿Qué es pensar el punto de venta? Y no solamente el tipo de producto, sino la gama de este producto. ¿Por qué pongo aquí marca blanca de esto o la marca de fabricante? Y por qué sí, por qué no. Leer bien dónde estás, quién está en tu zona de influencia, pensar el punto de venta. Oberman lo piensa muy bien. Y se rodea de marcas, claro, para generar la imagen. En líneas generales se piensa poco el punto de venta. Sí que últimamente a través de los grupos de compra se están intentando implantar los lineales, un poco pensados. No, hombre, no pongas esto, pon este otro que es más baratito, pero así si compras esto, compran lo otro. El pensarlo. Especialización, pensar punto de venta, y luego una tercera pata que para mí también el almacén la trabaja poco, que es cara, pero con redes sociales y con internet, es la publicidad y el marketing. Tu zona para llegar no es tan amplia. Tú no tienes que anunciarte en la China. Tu zona es de 30 o 40 kilómetros, en líneas generales, ¿eh? Invertir y pensar más también en conceptos de marketing y publicidad. Así a grandes rasgos, ¿eh? Yo no sé si Javier quiere añadir algo. Sí. Rápidamente. Bueno, yo creo que al final, como decía antes, la distribución pues debe
debe otorgarse valor también a sí misma, ¿no? O sea, nosotros anualmente organizamos la mesa redonda de la distribución, donde reunimos a los líderes de los principales grupos de compras y empresas verticales, ¿no? Y bueno, pues una de las grandes conclusiones es que supongo que ahora entraremos en el tema del margen, ¿no? Que para conseguir mantener ese margen hay que poner en valor qué somos y qué hacemos, ¿no? Esas posibilidades de financiación, ese asesoramiento técnico, esa formación específica, esa ayuda incluso también pues en la gestión de la documentación, tramitación burocrática. Y luego también quiero poner sobre la mesa una cuestión que en climatización sí que es verdad que la distribución está trabajando cada vez más, que son las marcas propias, ¿vale? Y el papel que pueden jugar las marcas propias, sobre todo ya en la propia elección o decisión de una política comercial y de una política de precios, ¿no? Porque, oye, al final estamos viendo que son muchos los grupos de compras, las empresas verticales que están apostando mucho por su marca propia, y eso que nos permite como distribuidor, oye, darnos a conocer al profesional a través de una marca propia que aporta X y bueno, yo creo que es una estrategia que la distribución va a seguir trabajando, al menos la de climatización, y que puede intentar pues ayudar también a poner en valor lo que es la distribución y de cara a ese joven instalador o joven profesional, oye, tengo mi marca y te puedo aportar esto y esto. Yo lo que añadiría, Sebastián, respecto a la pregunta que has hecho tú, que cómo puedo recuperar para mi sector o para mi apartado, mi segmentación, me tengo que poner la gorra de mi empresa, pero yo diría, estudia tu potencial cliente. Sí, estúdialo claramente. Sí, sí. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué quiere? Porque a lo mejor, y seguramente, no es lo mismo en una zona sur de Madrid que en una zona norte de Barcelona, por decir algo. Ese es un punto de diferencia cualitativo. Y que es muy importante tener claro cuáles son sus necesidades, porque a uno le va a interesar más problemas de comodidad, de aparcamiento, cercanía, etcétera, porque hay malas carreteras, y a otro lo que va a interesar es que le financies o que le digas, oye, te voy a ofrecer un rappel de no sé qué. Es decir, al final, ya digo, me sabe mal decirlo porque me tengo que poner la gorra de mi empresa, pero yo creo que lo que falta es mucha investigación. Investigación a la altura de cada uno. Es decir, una pequeña empresa no puede gastarse un estudio de mercado impresionante, pero sí que puede decir, oye, voy a hacerme un pequeño, lo que ha dicho Ramón, voy a estudiarme los principales clientes que tengo alrededor de mi zona, voy a ver quién son mis competidores. Y yo añadiría una cosa, mira, lo has dicho tú ahora mismo, añadiría una cosa, copiar. Que no cuesta nada copiar. Me voy a Francia y veo cómo lo hacen allí. Y como lo hacen allí, lo traigo aquí, no pasa nada. O incluso hablo con colegas que yo no sea competencia, o sea, uno del sur con uno del norte, uno y decirle, oye, ¿cómo lo haces a ti que te va bien para que yo pueda ir bien, siendo que yo no voy a ser competencia tuya? Y a partir de ahí, aplicar cosas. A lo mejor funciona, me lo invento ahora mismo, yo qué sé, a la tercera compra te regalo el 10% en la cuarta. No lo sé, me lo estoy inventando. Pero seguramente el estudiar y copiar lo que hacen otros que les va bien, creo que es muy importante. Sí que ya estamos ya llegando al límite, pero quería enseñar esta gráfica ya para ver vuestra posición, pero sí que se ha hablado del margen, hoy no es el tema del margen, pero bueno, cuando haces un estudio de cómo era el margen en el 19 y cómo es en el 23, que es la última, realmente no ha habido una caída de márgenes tan acusada. Hay una tendencia. Y cuando más grande es la empresa, más se ajusta el margen. Y por lo tanto eso va a arrastrar. De ese, básicamente 54% de las empresas de esas 1.100 que he comentado, en estos años han crecido, pero han crecido por debajo del potencial del mercado, que estaría en torno a un 38,5%. Pero hay otro 50% o 45% que ha crecido más o bastante más. Incluso si hiciésemos análisis de puntos de venta de esta gran empresa en continuidad, resulta que no han ganado cuota respecto a otros. Han ganado cuota a la empresa porque ha abierto nuevos puntos de venta, pero llega un punto que también se estabiliza. Y luego para finalizar, hay una gráfica que es que a mí me llama la atención, que es que tiene que ver, ¿no? Es esta de aquí, oye, puntos fuertes y puntos débiles de la gran superficie y la distribución profesional. Y vemos, voy a quitarme las gafas otra vez, que en precio... ¿Por qué las llevas? Pues porque no lo sé, por costumbre. Por imagen, claro. Eso es Rocío, que me dice, tienes que ponerte gafas. Precio, marca, surtido
Y proximidad, ¿no? Ubicación, gana la gran superficie, y donde barre es en proximidad, porque es la mayor distancia que tiene con el almacén, porque en precio el almacén está por debajo de la gran superficie, pero está todavía por encima, y está de embarque esto muy igualado, pero donde nos hundimos es en proximidad. O sea, es donde el gap se diferencia. Yo creo que ahí hay que enfocar. Y sin embargo, cuando vamos al cumplimiento percibido en materia de servicios, pues vemos que servicios a profesionales, trato de personal en tienda y servicios de envío y recogida, nosotros estamos muy por encima, lo vemos aquí, que los otros que están muy por debajo. Entonces, yo creo que aquí se ve por dónde tenemos que mejorar, porque hay que mejorar. De hecho, es cierto que el almacén profesional no supera la expectativa en ninguno. Ellos la superan en localización, estamos muy cerca en servicios a profesional, que estamos casi en 100. Como síntesis, ¿cuál sería vuestra...? Yo, si queréis... Empezamos con Ramón, Javier, y así te parece que... Bueno, como síntesis. A ver, al hilo de lo que decías tú ahora, a ver, hay almacenes de materiales de construcción que lo hacen muy bien. Ejemplarmente. Sí. Lo que pasa es que, claro, si me pones el foco en lo que falla, y si estamos hablando de un sector atomizado, evidentemente hay grietas por todos lados. Pero hay almacenes que lo hacen muy bien y que no tienen nada que envidiar a la gran superficie, más bien al contrario. Sí, eso se ve clarísimo. Quiero dejarlo claro porque, a ver... Hay modelos que funcionan. Y son modelos generalistas, 100% generalistas. Otros sí que han hecho un cambio a más especialistas, sobre todo en lo que es el ámbito de la reforma, cerámica, baños, básicamente, ¿vale? Pero, ojo, que hay almacenes que lo hacen muy bien. Insisto, es un problema de atomización. Y luego también es un problema, proximidad o no proximidad, de la zona. Me acuerdo que en el 2004, 2005 y 2006, sobre todo, toda España tiraba. Es igual, vete a cualquier sitio, allí habían grúas para aburrir. ¿Vale? Del 2009 al 2014 cerraron en España casi un 25% de almacenes. Si ahora está atomizado, imagínate cómo estaba entonces. ¿Qué ocurre ahora? Que los márgenes y todo está más ordenado en las zonas, si me permites decirlo así, zonas geográficas ricas que las zonas geográficas pobres. Y todas están igual de atomizadas, con lo cual no es lo mismo, y hablé de Cataluña que lo conozco mejor, no es lo mismo tener un almacén en Girona, donde está la Costa Brava, donde está la gente que tiene, digamos, las segundas residencias con dinero, que tener almacén en el interior de Lleida. Sí. Claro. Si lo tienes en el interior de Lleida, y que me perdonen los de Lleida, pues bueno, ¿me entiendes? Complicado. Sí, son zonas, las zonas deprimidas son más complicadas. La zona geográfica es clave, ¿vale? Y ponen un Obramat en Lleida, y el Obramat de Lleida ahora está en unos 30 millones de facturación. Y Lleida, las distancias... Sí. ¿Vale? Con lo cual, la distribución lo hace muy bien, la profesional, nada que envidiar. El problema es la atomización. ¿Cómo se puede solucionar? Para mí son esos 3 puntos que te he dicho antes. Pensar el punto de venta. Ya no me acuerdo con los que he dicho. Pensar el punto de venta. Quizá un poco más de marketing. Es la comunicación que comentabas. Y quizá buscar lo que decía Carlos, la especialización. Que no es una misma especialización para todos. Yo creo que hay que esa especialización orientada a servicio. Exactamente. O no solo a la venta. Muy genérico, pero me quedo... Bueno, esto es un primer paso. Hoy estamos abriendo un melón que en siguientes ocasiones iremos bajando, ya profundizaremos en el estudio, Javier. Bueno, como síntesis, ¿no? Yo creo que es muy importante que la distribución se valore a sí misma también, ¿no? Y subraye, pues bueno, pues ese valor añadido que aporta a los profesionales, ¿no? Y uno de ellos es ese asesoramiento técnico y esa venta consultiva, ¿no? Que llaman algunos distribuidores, que es un acompañamiento completo. O sea, mi función no termina cuando el profesional sale de la tienda y se lleva el producto, sino que acaba de empezar, ¿no? Y continúa y sigue después. Fundamentalmente también el tema de la concentración, que yo creo que esto se están viendo pasitos y el mercado español también irá a más en cuanto a concentración, y que no se pierdan de vista, sin volvernos locos, pero también pues cuáles son las demandas de los profesionales, ¿no? Y yo veo ahora mismo una demanda cada vez más acuciante en lo que es la inmediatez, ¿vale? El profesional
quiere ese producto, ese profesional que muchas veces compra en el almacén, que es un profesional de reforma, ¿no? Busca ese producto con rapidez y quiere disponer de él lo antes posible, ¿no? El punto de venta tiene que satisfacer esa inmediatez también y bueno, pues sin volverse loco y sin adaptar todas las estrategias del retail, poniendo en valor pues todo lo que es, oye, pues eso que siempre le ha caracterizado y efectivamente ser conocedor de las demandas de su en este caso de su instalador, del profesional. Adelantarse al cliente. Y Carlos, ya además tu visión comparada con otros formatos, otros sectores. Yo para terminar te haría como una reflexión y diría que mira, el mundo evoluciona. Y evoluciona constantemente. Es decir, por ejemplo, para que tengáis una referencia, Amazon vende coches. Coches, ¿nos parece impensable que alguien pueda comprar un coche por Amazon? Pues Amazon vende coches, vende Cupras, vende historias y va evolucionando. ¿Quién nos diría hace 15 años que la principal vía de contactos de novios, matrimonios, etcétera, se producen por páginas de internet? Bueno, cada vez menos. Ahora está impensable. Un poco un bajón eso. Nosotros llevamos el seguimiento y tengo que decirte que Tinder tiene casi 2,5 millones de personas suscritas. O sea que lleva una tendencia, solo en España, por supuesto, y de páginas de contactos superamos los 5 millones y más. O sea que el mundo evoluciona. Entonces, ¿qué consejo o qué reflexión haría yo? Es necesario estar pegado al mercado, estar pegado a la sociedad, ver lo que reclama, porque estamos pensando en un medio plazo. Ahora mismo seguramente es fundamental todo lo que hemos comentado, profesionalización, especialización, pero seguramente de aquí 4 años alguien habrá aprendido algo nuevo, alguien habrá copiado a alguien habrá desarrollado. Entonces yo lo que diría es la necesidad de estar pegado al mercado, bien por observación, es decir, voy a ver al que le va bien qué está haciendo, cómo lo está haciendo y de qué forma, o sea, voy a ver qué hace, y por otro lado, por formación. Antiguamente levantábamos la persiana, lo que decíais, y la gente te venía. Ahora la gente no te viene. Es necesario que tú le ofrezcas, que tú compitas y que puedas hacer lo que hace falta. Entonces, yo creo que hay que ser un poco categóricos en este sentido. Si no estamos actualizados, si no estamos al día y siendo consciente de que cualquier cosa es posible, fusionarnos, especializarnos, lo que sea, lo tenemos complicado cuando somos una empresa muy atomizada. Pues muchas gracias, Rocío. Vamos a darle el cierre. Nada, bueno, yo para terminar, le hemos propuesto... Vamos a ir un poquito al lado humano también. Bueno, ahora, sí. Primero al lado bueno, primero al lado inteligencia artificial, pero es verdad, le hemos propuesto a ChatGPT que os haga una pregunta un poco más políticamente incorrecta, pero yo creo que nos ha aportado muy mal, porque es una pregunta que yo creo que ha quedado contestada. ¿Ha subestimado la distribución profesional el poder del marketing y la experiencia de compra, dejando así el camino libre a las grandes superficies? Yo creo que esto lo hemos hablado mucho. A ese TGPT hay que ponerle un poco de maldad. Hay que decirle que sea más capcioso la próxima vez. Yo te diría que creo que no lo ha tenido en cuenta. Más que subestimar, es que no lo han tenido en cuenta. Bien por formación o por lo que sea. No. Es que el almacén profesional, históricamente, era lo que decimos allí, un boutique, un tendero, no una empresa. La mayoría, ¿eh? Eso ha cambiado, está cambiando, pero venimos de este concepto. Familiar incluso, ¿no? Ojo, tú hablabas de personas antes. Pues claro, esto es la raíz, es la base de todo, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso de las personas, el otro día salió un vídeo en donde un bot y otro bot, de repente uno hablaba como cliente con un hotel y se dieron cuenta que eran bots y empezaban a hablar en su idioma. Pip, 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 que era. Entonces, claro, pero la persona siempre va a querer interactuar con una persona. Yo creo que esto no lo vamos a cambiar, y en la medida en que nosotros... Lo que ocurre es que... también te matizo, Sebastián. Mi empresa lo que más hace son encuestas, y a veces hace encuestas con personas y la persona no se da cuenta que le está entrevistando. Claro, sí, pero pero una cosa es quien te pregunta, y otros cuando tú interactúas porque tienes... Sí, cuando tienes que hablar. Pero en inteligencia artificial se llega, y se llegará en meses, no en años. No, la velocidad, a la velocidad a la que va. Pero al final tú la solución en obra, vas a necesitar... el contacto humano va a ser siempre más creíble que el contacto
Vamos, quiero pensar, si no ya nos retiramos. Punto, digamos que hasta cierto punto. Por supuesto habrá que integrarlo, esto es un reto para los almacenes, pero bueno, para los almacenes y para cualquier persona. Hacer un salto por el volvamos a la, muy rápido, a la realidad. Si me pudierais dar cada uno una recomendación de un libro, de una cuenta de redes sociales, de un podcast, algún recurso de interés que nos permita conocer y ampliar la información sobre este tema que hemos tratado hoy. ¿Cuál me daríais? Yo... El podcast, mira, este mismo. Cuando se edita. Muchas gracias. Sí, claro. Y el libro en cuanto a distribución, hay muchos libros escritos sobre distribución, sobre centrales de compras, pero no puedo decir ninguno. No sé. En cuanto al tema en concreto este. Es que es un tema muy... Muy concreto, muy concreto. Bueno, yo el libro recomendaría este. Sí. Bueno, por eso digo. Ya que estamos aquí, el estudio. Si fuese literatura, filosofía, claro, sí, pero un libro específico, quizá tú, esto, Carlos, sepas más. Bueno, yo lo que iba a comentar era una página web que no está tan especializada en el sector de construcción, pero sería interesante, y además la lleva un amigo mío profesional, muy, muy profesional, se llama Vas a Vender. Y lo que te hace son reflexiones sobre la venta, cómo adecuarte a tu cliente, cómo tienes que actuar en el momento de venta, cómo tienes que asesorar, y entonces creo que es muy interesante. Vas a Vender, Felipe Pérez de Madrid, pero creo que es verdaderamente una forma de coger formación sin que te obligue a ir de 4 a 6 a formarte y tal, y porque es básico. Yo voy a contar una anécdota ya para acabar, no sé cómo vamos de tiempo. El CEU de la universidad nos pidió a 10 profesionales que eran las épocas de la pandemia y tal, en vez de hacer la presentación de principio de carrera, que van allí un súper experto y les cuenta una charla motivadora y tal, que pusiéramos, o sea, que soltáramos una charla de unos 4 minutos cada uno, más o menos. Entonces, una de las cosas más importantes que yo dije 2 consejos solamente. Uno, más vale... ¿Cómo era la frase? Era más vale atreverse que pedir perdón. O sea, más vale pedir perdón que pedir permiso, porque hay que atreverse, pero siempre con cabeza, porque si te arriesgas lo tienes bastante complicado. Y luego, que era muy básico, el formarse en aquellos aspectos que te gustaran. Es decir, si yo me dedico a vender material de construcción, tengo que de alguna forma estar con la oreja puesta a todo aquello que, por gusto, voy formándome y voy aprendiéndome. Las cosas formativas académicas ya te vendrán, pero por un lado la formación, digamos, autóctona, por decir algo, o propia, y por otro lado el atreverse. Hoy en día el riesgo es no arriesgar, es decir, pero arriesgar con cabeza porque si no hundes la empresa. Pero es muy importante. Y esto, lanzo un órdago a Andy Mac, ahora es el momento para hacer precisamente todo esto, porque ahora el sector está claramente en un cambio generacional. Y es ahora, más que nunca, donde se puede empezar a hacer esto, ahora. Sí, bueno, eso ya hablaremos de formación que tenemos. No, pero sí, absolutamente. El susceptible a esto es esta nueva generación. Es la nueva, absolutamente. Sin duda. A todos los niveles. Y no sé si nos queréis... Última, Javier, que ya muy rápido, porque sí que nos muy rápido. Rápidamente, en cuanto a las recomendaciones, yo sí recomendaría a los distribuidores leer y seguir la cuenta de Emilio José Díaz en LinkedIn, ¿vale? Conocido en el sector de la climatización por ser antiguo gerente de Termoclub, ahora es consultor, ¿no? Y yo creo que sus consejos sobre margen, sobre política comercial, negociación, liderazgo, gestión de equipos, merecen ser escuchadas y leídas por cualquier distribuidor. En LinkedIn él es muy activo y bueno, luego también a través de sus diferentes artículos es también columnista colaborador de nuestro medio de comunicación y yo creo que sus reflexiones son de gran interés para lo que es la distribución sobre estos temas y sobre todo pues estos temas de negociación. Bien, pues lo leeremos con interés. No sé si me podéis dar un nombre simplemente, porque os quería preguntar si nos queréis lanzar otro órdago, ¿a quién os gustaría que entrevistáramos? Ya me ha lanzado. El de Ramón ya lo ha lanzado. ¿A quién os gustaría poder ver en este podcast? Sí. Si tenéis alguna idea, algún nombre. Hombre, Antonio Bullido.
Bueno, todo se andará. O sea, la voz de fuera del sector. La voz. Sería bueno, eso es muy difícil, ya lo sé, porque un día le pedí una entrevista y me dijeron, a mí me pagan para abrir puntos de venta, no para hacer entrevistas. Y son muy herméticos las grandes superficies, por definición. Pero sería bueno intentar rascar qué opinan ellos sobre nosotros. Bueno. El debate está, ¿qué opinamos nosotros de ellos? El debate es al revés. ¿Qué opinan ellos? Si no lo conseguimos de forma directa, iremos de forma... Me imagino que tienen muy tipificadas nuestras debilidades, me imagino que sí. Bueno, hemos hecho un trabajo que con Juan Carlos Labrador, que fue el antiguo director de marketing, y es que todo lo que hicieron en el año 2009 estaba todo estudiado, y nos lo ha dicho, ¿no? Y también da las recomendaciones de cómo tiene que actuar el almacén, porque ellos no tiran la moneda y si sale cara voy. Una maquinaria muy bien engrasada, o sea que... Antonio Bullido. Genial. Yo voy en la misma línea, ¿eh? Yo hablaría con alguien de grandes superficies para contar sus perspectivas de futuro. Claro. Tampoco, y no hace falta a lo mejor irse al sector construcción, me iría a la Asociación de Centros Comerciales de España y decir, porque yo, por ejemplo, nosotros sí que hacemos bastante viabilidad de mercados municipales, estudios de ordenación comercial y tal, y hay municipios que obligan al Carrefour de turno a colaborar con el pequeño y mediano comercio en la campaña de Navidad, en lo que toca, y a veces es importante el conocer el parecer o la sensación que tienen cada uno. Bueno, pues tomamos también nota. Y Javier, ya... Yo propongo a alguien de la distribución profesional. Muy bien. Yo creo que bueno, sobre todo hay muchos profesionales con, pues trayectorias muy dilatadas que tienen mucho que decir. Se me ocurre, pues por ejemplo, el propio Salvador Escoda, ¿no? Que empezó de cero, empezó vendiendo cuadros eléctricos, ¿no? Y pues cómo ha evolucionado, y yo creo que él también podría dar una visión de, oye, cómo estaba el sector cuando empezó y en qué se ha convertido ahora, ¿no? Y se me ocurren otros distribuidores también, gerentes de empresas distribuidoras que llevan toda la vida, ¿no? Que han vivido ese cambio, pues por ejemplo, Ramón González, ¿no? De Tecnotérmica, ¿no? Un distribuidor muy bien hecho también aquí de la Comunidad de Madrid. Se me ha venido a la cabeza y pues por mencionarte solo, ¿vale? Sería interesante una mesa redonda, por así decirlo, con un almacén de la distribución profesional. Uno que facture 15 millones, otro que facture 3 o 4 y uno que facture 1. No, ya para no lanzar órdagos, tomamos nota porque han salido cosas, algo que tenemos que conseguir. Os apoyaremos en vosotros para conseguir esos nombres propios también. Sí. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Ramón, y por supuesto muchas gracias, Carlos, y a todos vosotros por estar aquí, y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Un sector, una voz. El podcast de la distribución profesional de materiales, fontanería y climatización.